Al habla pan habla. En el vídeo de esta semana vamos a hacer una hogaza extra crujiente, duradera, que se quede en el tiempo y nos olvidemos de esa chiclosidad que a veces nos encontramos en los panes pasadas unas horas. Este será el ejemplo práctico que haremos hoy para que consigas tu hogaza bien crujiente. Vamos con el vídeo. Antes de comenzar, quiero agradecer al Amasadero, el patrocinio de este vídeo. Entra en el amasadero.com/micropanaderías para acceder a todo su catálogo y además vas a tener un 5% de descuento con el cupón PANHABLA. Bueno, ya empieza el invierno aquí en España, empieza el fresquito y empiezan los días húmedos. Fijaos donde estamos, además hoy es un día lluvioso, yo no sabía si íbamos a poder grabar aquí hoy, pero sí, no, ha dejado de llover durante un ratito y nos vamos a ir allí hasta el final del pantano, para abrir la hogaza que tengo dentro y que la veamos y la analicemos. Pero bueno, antes quería comentar un tema muy demandado o un tema que se me cuestiona mucho, se me pregunta mucho en los vídeos, en los mensajes de Instagram, y es que cómo consigo, esta pregunta es que me la han hecho muchas veces, cómo consigo una hogaza que cuando la saque del horno me aguante crujiente y no se me ponga blanda la corteza. Bueno, primero para eso tenemos que hablar un poco de la base, un poquito de la base sobre tema de horno, una hogaza en un horno, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. La primera parte de un crecimiento de una masa, una vez que tú metes una masa en el horno, lo primero que sucede ahí es un calentamiento a esa masa, ¿vale? Entonces, en ese calentamiento, los gases internos se expanden por contraste, por choque térmico. El gas, cuando se caliente, se expande. Por lo tanto, una vez que se expande, el gluten empieza a inflarse, por así decirlo, la masa empieza a crecer y cuando llega a los 70 y tantos grados, ¿vale?, gelatiniza. Entonces pasa de ser una miga, una masa, a una miga, porque gelatiniza. Y eso ya se queda ahí fijo, ¿no? Eso, imagínate que los almidones, una vez que llegan a una temperatura, como que revientan y ya se quedan ahí, ¿vale? Se quedan ahí. Y en el tiempo empezarán a volver a como unirse y la masa se empezará a poner durita, ¿vale? Eso así, hablando un poco a grandes rasgos, teóricamente, y a la práctica también. Pero por fuera, esa masa, para que crezca, necesita un buen golpe de humedad, un ambiente húmedo. Por ejemplo, si yo tengo un ambiente seco, lo que voy a producir, a ver que venga el viejo por ahí, si yo tengo un ambiente seco, lo que voy a producir será una masa que no tiene esa capacidad de crecimiento y expansión. Reventará por donde pueda el pan, abrirá por donde pueda, si está bien ejecutado para que abra, ¿no? Si no, pues no. Pero a veces revienta por abajo, porque ahí es donde tiene humedad, con el suelo de la piedra, ahí es donde tiende a tirar, si lo haces sobre una piedra. Y si rajas poco, pues a veces también el pan tiene que tirar por un lado, pero si hay buena humedad, el pan por donde le rajes va a abrir. Pero necesitamos un buen ambiente, una cámara de humedad. Por eso los panes en olla crecen muy bien, porque con la tapa, la olla, mantiene muy bien esa humedad que genera el propio pan. Pero necesito a veces en una cámara más grande un aporte extra de humedad, por ejemplo un horno casero o un horno como el Rofco, por ejemplo, viene bien darle un golpecito de vapor, el Rofco, o los hornos que yo tengo en la panadería. Ahora, si yo tengo ese vapor bien gestionado, bien preparado, en los primeros 20 minutos, que es la fase de expansión, la masa, la humedad, ¿no?, por fuera la corteza va a quedarse
esa parte cristalina, brillo, si falta mucho vapor, será mate, ese pan, ese mate será mate, ese pan será mate por la corteza. Independientemente de que el vapor sea el adecuado, la masa crezca de manera adecuada y el pan tenga brillo o sea mate, independientemente de todo eso, cuando llegamos al final, a la fase de secado, una vez que pasan esos 20 minutos, yo necesito crear un ambiente donde vaya saliendo el vapor, unos tiros, los famosos tiros que yo abro y la masa sale y la humedad se expulsa, unido a una temperatura adecuada con un tiempo adecuado. Ejemplo, si yo tengo una masa, en la primera vamos a mantener de base siempre esos 20 minutos con humedad, ¿no? Pero si yo tengo una masa que a partir de esos 20 minutos lo que me pasa es que lo tengo mucha temperatura y poco tiempo, por ejemplo, el pan va a tostarse de manera rápida, voy a coger color, pero el pan por dentro va a tener mucha humedad, va a tener un exceso de humedad y la corteza va a ser fina. Entonces yo voy a sacar ese pan y diré, ya lo tengo tostado, ¿vale? Ese es el gran error que normalmente se comete. Ahora, ejemplo, si yo lo tengo, ese sería el ejemplo, normalmente el mayor error. Entonces, para eso lo que debes de hacer es bajar temperatura y alargar el tiempo. Ahora vamos a ejemplificar con la hogaza que llevo en la mochila, con la que hemos visto en la intro. Las hogazas estas, lo que me estaba pasando al principio es que le daba 20 minutos de vapor y 20-25 minutos a una temperatura un poquito superior a la que tengo ahora. Le daba 220 o 225 y 180 o 185, ¿no? Esa cantidad de tiempo durante 20-25 minutos. Ahora, obtenía hogazas bien tostadas, pero en el tiempo no mantenían esa corteza. ¿Por qué? Y esa corteza crujiente. ¿Por qué? Porque no tenía grosor de corteza y no había secado bien el pan por dentro. Pero ahora, llevamos 2 semanas y ahora es cuando ya entra aquí el tema del personaje principal, que es la hogaza, que ya vamos a abrir enseguida, que ya estamos llegando. Este sitio es precioso, es precioso. Me recuerda mucho a Suecia, cuando estuve por Suecia. Esta zona, este tiempo, en esta época, me recuerda un montón esto. Fijaos la tonalidad esta roja. Son como alguitas. Precioso, esta zona. Bueno, pues bajando el tiempo, la temperatura de suelo y de techo, o si es el rofco, si estás usando el rofco, bajando el suelo y el techo, o bajando todo, lo que son las ruletas, y aumentas el tiempo, obtendrás mayor secado de la pieza por dentro y mayor corteza con el mismo color que tenías antes, el mismo color de tostado. Pero con eso lo que contribuyes es a que cuando saques esa pieza, pasados 20 minutos, media hora, es ahí cuando el pan se empieza a humedecer esa corteza y empiezas a ver que se ha quedado chiclosa. Ahí cuando empiezas a tocar y deja de crujir, ¿no? Ahí al principio todo cruje, pero notas que cuando lo has hecho bien, sigue crujiente, tiene corteza, lo ves, lo palpas. El pan incluso es un poco más ligero por dentro, que también es otro síntoma de mejoría, que es que los panes parecen más livianos y bueno, si se han ejecutado bien, como el que tengo aquí en la mochila, tienen un pedazo de volumen para el peso que tiene, que ya te puedes imaginar la miga que va a tener esto, que va a ser la miga que vamos a mostrar ahora y va a ser la miga que voy a poner ahora en Instagram, porque esta mañana en el obrador he dicho: ¿queremos ver la miga de este pan? Y muchos comentarios, sí, pues vamos a ver la miga de este pedazo de pan. Estoy viendo que por aquí ya hay agua ya, y eso quiere decir que está subiendo el agua del pantano. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, esa sería la solución, porque mucha gente me lo dice, y dice, no, es que se me quema el culo, la base del... Pues pones una rejilla,
O en mi caso, como hemos hecho con este pan, ¿sabéis lo que he hecho con este pan? Esto no se puede hacer para tienda, porque o sea, esto se hace para presentar los panes a concursos, que lo que haces es dedicarle demasiado tiempo al producto para sacar su máxima expresión, ¿no? Para sacar su mejor versión y para sacar su mejor cara, pero en este caso pues no hemos podido hacer eso, porque pan para venta tú no puedes hacer lo que os voy a contar a continuación. Lo que he hecho para sacar su mejor versión es apagar el horno y dejarlo 10 minutos. Entonces con eso bajamos el tostado, lo bajamos mucho, o sea, ya no se tuesta apenas se va a seguir tostando. ¿Qué? ¿Cómo huele? Y obtendremos todavía más corteza. Y es más, aquí se produce visualmente una de las cosas más curiosas y más chulas de uno de los panes. Venga, bájate, bájate. Una de las cosas más chulas, el craquelado. Si os fijáis, aquí tiene como un corte, ¿veis? Ahí tiene un corte, por aquí tiene otro corte, ¿vale? Eso también es porque ha tenido una buena fase de secado. Eso también son buenos síntomas. Y entonces, si haces eso, tu pieza va a mantenerse crujiente en el tiempo, incluso con días tan húmedos y lluviosos como el de hoy. Eso también es muy importante recalcarlo, porque la humedad se pega en la pieza y la humedecería. Pero como hemos hecho una buena fase de expansión con humedad, se ha pegado la humedad en la corteza de manera inicial, y con eso lo que hemos conseguido ha sido que cuando se haya ido secando, esta miga que estaba en el exterior ha ido concentrándose poco a poco, secándose. Ese brillo se ha marcado, y además lo que se ve son las capas de burbujas en el interior. Esto ya lo he sacado alguna vez en algún vídeo. Se ven las capas de burbujas en el interior, y eso quiere decir que es como si la corteza estuviera cristalizada, ¿vale? Se ha cristalizado, se ha caramelizado, se ha concentrado mucho, y eso ha hecho que haga una capa impermeable entre el interior y el exterior. Por lo tanto, aquí, como no tiene capacidad de absorción, repele la humedad. Este es el trucazo. Y por dentro, evidentemente, se mantiene la humedad de la miga. ¿Qué? ¿A qué buena explicación? Vamos a abrir el pan. Fijaos esta bolsa que me la regaló Javi, de Peraleda de la Mata. Chula, ¿eh? Tablita. Vamos a hacer las cosas bien. Tablita, pan, cuchillo. Quiero que escuchéis esta sinfonía. Como siempre, la miga primero la veo yo. Ahí. Pues sí, esto podría ser un pan para un concurso, básicamente. Fijaos. Ahora, ¿qué hay que ver aquí? Bueno, lo que tenemos que ver aquí es, primero, que la corteza está de manera regular, tanto en el techo como en el suelo, por arriba como por abajo, ¿no? Eso sería lo primero, que tengamos regularidad, que el horneado está bien ejecutado, está bien balanceado, ¿no? Se han hecho los cálculos de tiempos y de temperaturas correctos. Ahora, después, que ese grosor no es exagerado, no es un grosor demasiado exagerado. Ahora, cuando nos lo llevemos a la boca, lo veremos, pero no es exagerado. Después, que el color exterior y del suelo sobre todo no se vuelve demasiado marrón, ¿vale? El color demasiado marrón es incluso chicloso cuando un pan está demasiado tostado, se vuelve hasta chicloso.
y bueno, ya rozando un poco el amargor, pero bueno, en este caso no, veis que el suelo está de la misma tonalidad prácticamente, y incluso siempre tendremos un pelín más en el suelo, siempre, ¿vale? Pero fijaos que está bastante correcto, bastante correcto. Bueno, ya hablando un poco del pan, hablando un poco de la hogaza en sí, este es el trigo blanco del Obrador, este es el pan básico y no es el más vendido, fijaos, el más vendido es el trigo integral. Estoy vendiendo muchísimo trigo integral, porque también está saliendo, vamos, de lujo el trigo integral. Y el trigo integral, hace 2 o 3 vídeos hicimos el proceso de trigo integral, que de hecho luego el inicio de vídeo y el final lo grabé aquí también. Y entonces, ese es el que más vendo, pero el blanco evidentemente está siendo un espectáculo últimamente. Hemos dado con las teclas ya, o estamos en ello. Una de estas claves para esta hogaza está siendo el punto óptimo de hidratación de masa. El punto óptimo está en torno a un 74, 75, ¿vale? No tiene mucho, no tiene mucha hidratación. Y tiene a partes iguales harina de trigo blanco, harina de fuerza, y de esas partes iguales se les resta un 15% de trigo integral. Además, no plegamos, hacemos un único pliegue y la dejamos en bloque unas 5 horas a 26 grados. Ahora está haciendo frío y estamos viendo a ver si le subimos un gradito a la temperatura o 2 para que paulatinamente vaya bajando, acabe bien, pero tenga un buen final, un buen inicio de fermentación. Más cosas de este pan. Un buen punto óptimo de fermentación en bloque. Estamos viendo que hay que dejarla que coja buena fuerza, hay que dejarla que coja fuerza y que por su propia naturaleza esa masa madre actúe, baje el pH y coja todavía más fuerza. Y eso es una cosa teórica que se lee, pero cuando luego la ves en la práctica, la ves que funciona. Hay que dejarla que fermente y ella sola va a coger la fuerza que necesita. Y luego una sutileza en el formado que, atención, dentro vídeo. Me hago yo los dobles de ahora. Pero es que si haces pan en casa, lo productivo es hacer panes grandes y masas grandes. Se aprende un montón a ver cómo evoluciona una masa grande. Uf, madre mía, menudo bastón. ¿Esta idea cómo te surgió, tío? Que hay sutileza en el formado. En el formado necesitamos poca cosa, porque la masa ya está, simplemente es darle la forma que necesita. Luego, por tema de distancia, para que la hogaza salga un poco larga, a veces la extiendo un poquito en el cargador, la extiendo, la agreño evidentemente, y ya directamente, un golpe bueno de temperatura, 225 suelo, 245 techo, 20 minutos, y luego bajo a 170 suelo, 210 techo, durante 30 o 35 minutos más, ¿vale? Entonces esto nos estamos yendo a 1 hora prácticamente de horno. Bueno, vamos a hacer la cata. Esto es así de fácil. Cato yo y aquí todas las que tengo a mi alrededor, que detrás de la cámara aquí hay un perro, aquí tengo a otra que da igual, que es la que está chupando cámara todo el rato, que ya está aquí, y la canela, que va a tardar muy poco en venir. Ya lo saben. Esto es el típico comentario cuando dicen, es que lo saben, es que cuando, mira, ya me está escuchando. Que no, el perro lo que tiene es que interiorizado que aquí ya ha catado pan. Y evidentemente, pues va a venir a catar pan. Bueno,
El sonido de la corteza, ese sonido, esto es corteza contundente y que se mantiene en el tiempo. Miga húmeda, pero no demasiado gomosa, demasiado hidratada, ¿vale? Tiene que estar hidratada, pero no en exceso. Ah, que hay uno con perros. Ah, qué bien. Y les está silbando. Olor a cremosidad, olor fresco, de fresco. Bueno, vamos a probar primero la miga, no me cansaré. Primero siempre hay que probar una miga y después la corteza, siempre. Aquí lo que busco... Toma, anda. Ah, tengo que comentar una cosa de esto también. De un vídeo que hice mucho. Acidez, vamos, hay que buscarla. Eso es muy bueno. Eso es lo que también vamos buscando, bajar la acidez en boca. Porque por mucho que te guste un pan ácido, no debes de tener una acidez muy puntiaguda, ni demasiado tirando a vinagrada. O sea, no tiene que estar ahí de manera sutil al final. Ahora es cuando empiezo a salivar, ¿no? Pero ahora me viene de manera prácticamente, pues que no la he sentido, ¿no? Sino que la he palpado cuando empieza la boca a salivar. Que una cosa que se me ha olvidado es que a los panes hay que dejarles distancia entre pan y pan, porque si tú pegas un pan cerca, no va a pasar el calor suficiente, no va a circular ese calor residual continuamente para que vaya secando y vaya tostando, vaya caramelizando y vaya haciendo corteza de manera regular. Entonces, para mí una hogaza tiene que ser tostada por todos sus lados de manera regular. De hecho, esta se tocó un poquito, ¿ves? Y aquí, pasados los 20 minutos, lo que hago yo es separar. Mira, aquí está chupando cámara. Lo que hago yo es separarlos para garantizar que eso va a ser así. Esto es la mejor ejecución que puedes hacer de un pan. Bueno, corteza, vamos a probar la parte de la suela. Aquí vienen otro tipo de aromas, más dulzones, evidentemente más tostados, en ningún momento llegando a ser amargos debido a un exceso de caramelización, para nada. Vamos a probar la parte de arriba. Es una corteza que notas, viejo, es que, madre mía, toma, ven, es que me va a dar en la cámara, toma. Notas que son crujientes, continuamente están crujientes, y eso es debido a eso que os he dicho, esa capa que hace continuamente crujiente. Y poco más, que yo me quedo aquí dándoles unos cachitos de pan a las perras, que se me va a hacer de noche, y nos vamos a ir con unas imágenes finales del horno, para que veáis lo que mola sacar estos panes bien tostados y bien churroscaillos del horno, con un tostado homogéneo, y todo eso es debido a que el hornero está ahí. La persona que se dedica al horno está en el horno y se dedica a sacar los productos mejor ejecutados por su parte. Ahí está la decisión final y llevada evidentemente directamente al cliente. Hasta aquí me despido, nos vemos en el próximo vídeo, que serán o aquí o en el obrador. Venga, repartición. Exquisito.
Hoy le he dicho a David, si tuviéramos que presentarnos un concurso, sería hoy.